Creo que ya voy a empezar. Eh, el- los temas que voy a exponer primero van a ser de la asignatura de parasitología y voy a empezar hablando sobre el Toxoplasma gondii. Bueno, primero hablaremos de las generalidades de este parásito y su clasificación, ¿no? Primero podemos mencionar que pertenece al filo apicomplexa de la clase Sporosuario, de la subclase Coccidio, suborden Eimeira y es un parásito heteroxeno. Esto se le dice a los parásitos que cumplen su ciclo biológico en dos o más hospederos. En este caso, el Toxoplasma sí vendría a ser un parásito heteroxeno, puesto que cumple su ciclo en un hospedero intermediario y definitivo. Eh, Este está dentro de la familia de los Sarcosistidae y su género sería Toxoplasma de la especie Toxoplasma gondii. Causa la enfermedad de la toxoplasmosis y, como ya lo mencioné, su hospedero definitivo vendría a ser el gato. Su forma infectante es, son los oquistes esporulados o quistes maduros. Bueno, es lo mismo, son sinónimos. Eh, es un parásito eurixeno y en los adultos y personas inmunocompetentes, es decir, personas sanas, causaría una gripe. No sería tan grave en sí. Este tiene una elevada prevalencia en el Perú, eh, especialmente en la selva, es pues el 90%. En cuanto a su importancia, esta se basa en la transmisión congénita, es decir, de madre a hijo, y también en lo que podría causarles a las personas inmunodeprimidas, ¿no? En este caso a las personas con VIH-Sida o diabetes. Era un ejemplo. Puse una leyenda para que sepan todo lo que voy a decir y lo que significa cada abreviatura, por decirlo así. Eh, en, Vamos por su epidemiología. En cuanto a sus vías de transmisión, la principal sería la ingestión de los quistes maduros y los pseudoquistes. Estos mediante la carne mal cocida de animales, esto puede ser de vaca o de cerdo, en el caso de los humanos. También en la digestión de los ooquistes que se encuentran en las aguas, en los vegetales. También otra vía de transmisión sería la congénita, la que ya mencioné. Y la última sería la transfusión y los trasplantes. En cuanto a su prevalencia, que ya lo mencioné, es más alta en la selva y en la costa, mientras que en la sierra es solo del 20%. Su hospedero definitivo vendría a ser el gato y otros felinos. Sus hospederos intermediarios son los mamíferos. Eh, Dentro de esto es el cerdo y la vaca, y también podemos incluir al hombre. Entre sus grupos de riesgo tenemos a dos. Primero a las embarazadas no infectadas y a los inmunodeprimidos. En cuanto a su morfología, este parásito se encuentra en tres formas. En trofozoito, el cual mide de 7 a 8 micras de longitud y de 3 a 4 micras de ancho. Su forma es muy característica, es una forma de media luna y se encuentra dentro de los macrófagos y células nucleadas. Aquí puse algunas partes de este trofozoito, lo cual lo pueden leer. Eh, También lo encontramos en quiste, que sí, en quiste. Este mide de 60 a 100 micras, tiene una forma esférica. Y dentro de este vamos a encontrar los bradizoitos. Por último tenemos a los ooquistes, que estos miden de 10 a 15 micras, son esféricos o subesféricos. Y algo que me vino en mi examen de micro y para fue esto, que en cada ooquiste vamos a encontrar dos esporoquistes y en cada esporoquiste, que serían estos, vamos a encontrar 4 esporozoitos. Entonces la relación sería un esporoquiste, dos esporozoitos y 4
no, un esporoquiste, dos esporoquistes, uno oquiste, dos esporoquistes y un esporozoide, perdón. Bueno, ahora pasaríamos a su ciclo de vida. En cuanto a la forma infectante, son tres: el ooquiste maduro, el pseudoquiste y el quiste que se encuentra en la carne de los mamíferos. Bueno, empezaríamos primero hablando para hablar de su ciclo de vida, tendríamos que empezar mencionando al gato, que es el hospedero definitivo. De este van a salir los ooquistes, que van a ser, en este caso, inmaduros, y van a salir al medio ambiente y dentro de 1 a 5 a 4 días aproximadamente se van a volver a quistes, a ooquistes maduros. Después de esto, este va a ser el inicio donde cualquier mamífero va a poder contraer la infección y dentro de estos se van a formar los trofozoitos que posteriormente van a pasar a quistes. Estos pues en los tejidos esqueléticos, miocardio o en el músculo en sí del animal infectado. También otro medio de transmisión puede ser la retransmisión, que sería otra vez que vuelve al gato, mediante el ratón o la paloma, se forma el ciclo de trofozoito y se vuelve a quiste. Y el gato pues lo vuelve a consumir y se vuelve a reinfectar. También sería en los mamíferos como por ejemplo el cerdo o la vaca, que cumple el ciclo de trofozoito eh, y infecta al hombre en este caso, ¿no? Por el consumo de la carne cruda o mal cocida. Otro vía de transmisión sería ya lo había mencionado, eh, y contaminados con quistes maduros, lo cual pasaría al humano y cumpliría el ciclo. Trofozoito y quiste. Después de esto, también se puede mencionar la vía de transmisión congénita, que es de la madre al hijo. En este caso, la madre no está infectada al estar embarazada, sino que se infecta estando embarazada, lo cual sería más grave. No sé si me deja entender esa parte. Entonces, podríamos dar como un resumen que hay tres fases. Primero, la que empieza con el quiste inmaduro, que sería la fase enteroepitelial, que se da mediante la reproducción sexual. Después tendríamos la fase esporogónica, que se da en el ambiente, donde se da como resultado los ooquistes maduros. Posterior a esto, y como última fase, sería la fase extraintestinal, que se da en los hospederos intermediarios, que vendrían a ser los mamíferos y el hombre, donde se van a dar, pues en cada fase, como la toxoplasmosis tiene dos fases, tiene una fase crónica y una fase aguda. Después de estas, en cada fase se van a dar un resultado. Por ejemplo, en la fase aguda se van a ver los trofozoitos y en la fase crónica los quistes tisulares. En cuanto a la patogenia de esta enfermedad, se destaca la destrucción celular eh, como algo principal, ¿no? También tenemos a la fase proliferativa, donde se va a ver la multiplicación rápida este, de los taquizoitos. Taquizoitos. En la fase crónica no se van a encontrar lesiones tisulares, sino que se van a ver, sí, sin lesiones tisulares. Eh, también podemos mencionar que en la patogenia se van a ver la invasión de cualquier célula, excepto los glóbulos rojos y las células intestinales. También se va a ver la invasión de cualquier tejido, este bien puede ser cerebro, ojo, corazón.
En la toxoplasmosis adquirida se va a dar por la ingesta y la toxoplasmosis congénita por la vía transplacentaria, como ya lo mencioné. En cuanto a la sintomatología de esta enfermedad, se va a dividir en dos, toxoplasmosis adquirida y congénita. Pero la adquirida se va a dividir en dos también, en pacientes inmunocompetentes, que serían los pacientes pues, sanos, por decirlo así. En la fase aguda se va a presentar una sintomatología de astenia, cefalea, febrículas, mialgias, lo cual va a durar de 1 a 2 meses. En la fase crónica se van a ver una infección latente, o sea, sí que va a ser persistente. En cuanto a la toxoplasmosis adquirida en pacientes inmunodeprimidos, se va a ver una fácil diseminación que va a ser al sistema nervioso central, al corazón y al pulmón. Esto normalmente causaría la muerte del paciente inmunodeprimido. Entonces, no sé, se podría decir que no había un tratamiento, por decirlo así. Sería como una enfermedad fulminante para el caso del paciente inmunodeprimido. En cuanto a la toxoplasmosis congénita, se va a ver corioretinitis, cataratas, microcefalia e hidrocefalia. En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, bien su PPT que mencionaron los métodos indirectos, que serían las técnicas serológicas para la toxoplasmosis adquirida. En esta, bueno, van a haber dos casos. La serología negativa va a dar como significado la ausencia de la toxoplasmosis, mientras que la serología positiva a anticuerpos IgG va a significar una toxoplasmosis reciente o en todo caso en el estadio agudo. En cuanto posterior a esto, se va a dar una serología intermedia que va a ser 3 semanas después de haberse hecho este estudio, estas pruebas, perdón. Después de tres semanas, la interpretación de esta prueba de la serología intermedia sería que si hubo un aumento de anticuerpos, va a significar que la enfermedad está en una fase aguda, mientras que si se ha disminuido los anticuerpos o si está en un número igual, va a significar que está en una fase crónica. En cuanto a la prevención, pues como esto se transmite por el consumo o la ingesta de carne, lo mejor sería comer o ingerir carne cocida a 66 grados aproximadamente, se cocina la carne. Lavarse las manos después de haber manipulado la carne, evitar el contacto con los gatos, ya que son los hospederos definitivos, y evitar eliminar las heces de las mascotas, ¿no? En este caso los gatos. En cuanto al tratamiento, este se va a basar en la toxoplasmosis adquirida. Primero, si esta es sintomática grave, sintomática grave, y los síntomas son sintomática grave en inmunodeprimidos, se va a recomendar pirimetamina y más sulfadiazina. En el caso de las embarazadas, solo se va a recetar sulfadiazina o espiramicina. Y en el caso de los recién nacidos, solo espiramicina. Bueno, eso sería todo de parte del primer tema. Pasaríamos al segundo, que sería las sarcocistitis sarcocistosis. Bueno, primero, este es un tema muy corto, así que lo vamos a hacer un poquito rápido porque ya va a ser la hora.
En cuanto a las generalidades, pues lo mismo que la otra. Filo apicomplexa, clases por usuario, subclase coccidio, orden Eucoxidia. Lo que cambiaría sería la familia del género, que sería Sarcosistidae, y género Sarcosistis. La especie sería Sarcosistis hominis. El parásito causaría la enfermedad de la sarcosistosis, y en este caso se van a invertir los papeles en cuanto a los hospederos. En este caso, el hospedero definitivo vendría a ser el hombre, y el hospedero pues intermediario vendrían a ser los vacunos y los porcinos. Este también va a tener un ciclo indirecto o heteroxeno, que ya lo expliqué, que un ciclo heteroxeno es cuando se da el ciclo biológico o ciclo de vida en dos hospederos. En este caso sí es un ciclo heteroxeno porque hay dos hospederos, el hombre y en este caso el vacuno o el porcino. En cuanto a la epidemiología, tiene una frecuencia de 0.7, de 0.7%. No tiene variabilidad estacional, ya que no depende como tal del, del clima o del tiempo. Y eh, se, se da por la ingesta de carne cruda, vacuno, ya sea del vacuno o del cerdo, y su forma infectante vendría a ser los quistes. En cuanto a la sintomatología, esta es muy simple, es inespecífica, solo causa diarrea, vómitos, dolor abdominal, meteorismo, deshidratación e hipotensión arterial, lo cual puede empezar a las 6 o 24 horas. Eh, Se va a observar también la eliminación de los esporoquistes a la segunda semana, y esto puede desaparecer a los 2 meses, ya que es una enfermedad autolimitante. Esto quiere decir que pues, no necesita tratamiento como tal. En cuanto a la morfología de este parásito, se encuentra en 3 formas: esporozoito, quiste y esporoquiste. El primero, pues, vamos a encontrar los micronemas, el microporo y el núcleo. Es muy simple esto. Tampoco creo que les venga, la verdad. El quiste del sarcocisto va a tener dentro de los merozoitos, y puede medir entre 100 micras a 1 centímetro. También tenemos a los esporoquistes, por último, que tendrían dentro de estos a los esporozoitos. Cada esporoquiste va a tener 4 esporozoitos, y va a medir aproximadamente de 13 a 14 micras. En cuanto al ciclo de vida de este parásito, primero empezaríamos por el humano, en este caso. Va a expulsar ooquistes maduros, y estos ooquistes maduros, como ya lo mencioné, tienen 2 esporoquistes, y cada esporoquiste tiene 4 esporozoitos. Eh, ooquiste va a tener una membrana, como una cápsula muy delgada. Por ende, va a ser fácil que los esporoquistes que están dentro de estos ooquistes salgan. Estos van a pasar al lumen intestinal de los animales, y van a pasar al lumen intestinal y van a invadir las células endoteliales. Después de esto, aquí se va a dar la fase esquizogónica, donde se va a tener como resultado al esquizonte de primera generación, y posteriormente este esquizonte de primera generación va a liberar los merozoitos de primera generación. Para esto, estos merozoitos van a salir a la circulación del hospedero intermediario, y posterior a eso van a pasar a invadir las células endoteliales de los vasos y de los capilares distantes. Ahí es donde se va a crear a desarrollar el esquizonte de segunda generación, el cual va a invadir a las células musculares, y se va a crear el quiste o sarcoquiste.
los cuales van a contener los bradizoitos, y así es como se va a dar pues el ciclo. Es muy fácil, la verdad. Y así se va a volver a dar, se va a consumir los quistes, los cuales van a liberar bradizoitos y van a invadir los enterocitos en el humano. Aquí es donde se va a iniciar la gametogonia, que va a ser la reproducción sexual, que va a dar como resultado gametocitos, los cuales posteriormente van a pasar a ser gametos, y mediante la fertilización este se va a convertir en huevo o cigoto, y así es como se va a volver a tener al oquiste inmaduro, y así se va a volver a dar el ciclo. En cuanto al diagnóstico de este parásito, se va a ver por los antecedentes que te da el paciente, ya sea que te haya dicho que comió carne de cerdo o de vaca. También se va a ver un hemograma, se va a ver leucocitosis, y también el examen de heces directo con azul de metileno se van a buscar los esporoquistes o los ooquistes. Se buscan estos dos porque, como te mencioné, los ooquistes tienen una capa muy delgada, eh, que se puede desprender en cualquier momento, por lo cual van a estar, por decirlo así, al aire libre los esporoquistes, y por eso se buscan los dos. En cuanto al tratamiento, ya lo había mencionado, esta es una enfermedad autolimitante, por lo cual no recibe ningún tratamiento, ya que la infección pues cesa, ¿no? En algún momento. En el caso de que haya miositis sintomática, se puede tratar con algún agente parasitario, como por ejemplo el metronidazol. Bueno, eso sería todo de parte de parasitología. Ahora pasaríamos a hablar sobre las levaduras oportunistas. Eh, en este caso hablaremos de Cándida, Cryptococcus y Pneumocystis. Bueno, primero tenemos a Cándida, que su clasificación, bueno, es, pertenece al reino fungi, división Eumicota, subdivisión Deuteromycota, familia Cryptococcae, género Cándida, y la especie, en este caso, van a haber muchas especies de Cándida, pero la más frecuente y la que en este caso vamos a hablar es de la Cándida albicans, eh, que se encuentra en el 50-70% de los pacientes. Esta aproximadamente, la Cándida tiene 200 especies, de las cuales más de 15 van a ser patógenas en humanos. En cuanto a su epidemiología, este es un hongo cosmopolito, causa infecciones oportunistas, las cuales van a ser las más frecuentes en humanos, como ya lo mencioné. Es una levadura. En el 25% de los casos causa micosis superficial, y en el 75 a 85 a 88% causa infecciones fúngicas nosocomiales. Esta se encuentra normalmente en la naturaleza, en el suelo, en el agua dulce, en los vegetales y en las frutas. Habita en la mucosa del aparato digestivo, respiratorio y las regiones mucocutáneas del humano, tanto como del animal. Eh, el excesivo consumo de frutas también podría aumentar el número de las levaduras intestinales, lo cual podría causar una infección. En cuanto a los factores predisponentes para que se dé esta enfermedad, esta infección, tenemos los locales, que sería la maceración o la mala higiene. También tenemos factores fisiológicos, que serían las edades extremas o el embarazo. También las endocrinas, donde se ven las enfermedades. En estas tenemos específicamente o especialmente a la diabetes y al hipotiroidismo. También tenemos a la alteración de la flora normal por el uso de los antibióticos.
y a las enfermedades hematológicas, como por ejemplo la neutropénica o la leucemia. Eh, También tenemos enfermedades debilitantes como por ejemplo neoplasias, pacientes inmunodeprimidos, con VIH, inanición, quemaduras graves o con tuberculosis. También otro factor predisponente sería, no lo puedo ver, candidiasis cutáneo, que se da en los pacientes con SIDA, diabetes, SIDA o diabetes, y la candidiasis invasiva, que sería en los pacientes inmunocomprometidos. En cuanto a su mecanismo de infección, esta va a tener dos tipos de mecanismos, sería endógena y exógena. La primera, en la primera se va a ver un aumento en la microbiota normal mucocutánea o cutánea. La segunda sería la exógena, que se va a dar, va a ser adquirida por los materiales contaminados o mal descontaminados, también de persona a persona, que se vería la candidiasis oral. También tenemos a la transmisión horizontal, que sería eh, por, por, encontrarse las levaduras en las manos de las personas y ellas al manipular material médico y lo estarían contaminando. Entonces, eso también sería una transmisión horizontal. En cuanto a la patogenia, tiene patogenicidad intrínseca, eh, la adherencia de las levaduras a las superficies, la producción de las hifas y las pseudohifas, produce enzimas extracelulares, como por ejemplo la proteinasa y la fosfolipasa. Su variabilidad fenotípica y antigénica también va a estar dentro del patogenia. En cuanto a sus formas clínicas, tenemos la cutánea, donde se van a observar los pliegues grandes y pequeños. En el caso de las uñas se va a observar la onixis, que sería esa apariencia de las uñas amarillas con, bueno, uñas amarillas. Eh, También tenemos a la mucocutánea, que sería la mucosa, en este caso oral, se va a ver el muget, lo cual es más frecuente en pacientes con VIH, un 50%, y pacientes con SIDA en un 90%. La mucosa digestiva también se va a observar esofagitis, gastritis y enteritis. En la mucosa genital se va a ver la vaginitis y balanitis. En el caso de la vaginitis se va a ver en mujeres diabéticas embarazadas o también tratadas con antibióticos. En la mucosa también bronquial se va a ver candidiasis mucocutánea crónica y candidiasis invasiva, lo cual es parecido, pues es igual, es un sinónimo de la candidemia. Esta vendría a ser transitoria como persistente, va a variar según el estado de salud de la persona, si es inmunocompetente o inmunodeprimida. Se va a dar en diferentes órganos, por lo cual va a ser sistémica o diseminada. En cuanto a la morfología de esta levadura, eh, bueno, va a ser una levadura, van a ser levaduras ovaladas de 3 a 14 micras aproximadamente. Se van a ver yemas oblastoconidias, las pseudohifas y las clamiconidias. Esta levadura va a presentar dimorfismo, se van a ver como levaduras y como hifas, eh, y se van a encontrar, si son levaduras, van a estar en un estado saprofita, y si son hifas, se van a encontrar en los tejidos. Eh, por último, tenemos al diagnóstico. Eh,
Para esta se toma muestras y esta puede ser de dos tipos: raspado de las escamas de la piel o las uñas, como se puede ver en la imagen, con un bisturí estéril. También puede ser por hisopado de la mucosa, esto previo lavado con agua, y lo cual se lleva después, posteriormente, a un examen directo, que sería en fresco con hidróxido de potasio al 10 o 20%, o también a un frotis en tinción Gram, Leishman o Giemsa. También se puede hacer un cultivo. Este puede ser en tubos o placas y se va a dar en agar saboraud más floranfenicol. También en agar misibiotic, y esta va a tener una incubación aproximada de 48 a 72 horas a temperaturas de 35 a 37 centígrados. En estas, posterior a esto, se van a observar colonias cremosas con un color blanco brillante, como se ve en la imagen, y para diferenciarla de un tipo que es también parecida, de una especie de cándida que es también parecida, que vendría a ser la cándida dubliniensis. En este caso, la cándida albicans va a tener tubo germinativo, va a producir clámido conidio. Su crecimiento va a poder ser a los 42 centígrados, va a tener asimilación silosa, y en el caso del Chromagar va a salir de un verde claro. Ahora pasaríamos a hablar del Cryptococcus. En cuanto a las generalidades de este hongo, bueno, es del reino fungi, su división es Basidiomycota, familia Phyllobacidiaceae, género Cryptococcus. Va a haber dos especies, Cryptococcus y Cryptococcus neoformans gatti y Cryptococcus gatti. En cuanto a su epidemiología, este va a ser un hongo cosmopolita. Se van a encontrar en las heces de las palomas y en otras aves. Eh, en, se encuentra se puede dar en el 99% de los pacientes con SIDA. Esto quiere decir que ellos son más propensos a adquirirlo. En cuanto a su patogenia, eh, su vía de infección va a ser aérea, mediante la inhalación de las blastoconidias. Por ende, el órgano principalmente afectado va a ser el pulmón. Eh, su diseminación va a ser por vía linfohemática. Eh, este tiene una gran afinidad con el sistema nervioso central, lo cual puede causar la criptococcus meningia. Tiene un factor de virulencia, su factor de virulencia serían dos: su cápsula, la cual impide la fagocitosis, y la producción de melanina, la cual evitaría la producción de factor de necrosis tumoral, el cual es importante para poder estimular la reacción del sistema inmune. Sí, sí, algo así. La reacción del sistema inmune. En cuanto a los mecanismos inmunes, pues tenemos al factor de necrosis tumoral a las interleuquinas y a las interleuquinas proinflamatorias. En cuanto a los determinantes, pues estos van a ser los dos principales, ya los mencioné, serían la cápsula y la producción de melanina. En cuanto a la clínica, se va a ver una infección en el pulmón. Esta va a ser temprana y se va a dar en el alveolo específicamente. Va a ser asintomática. Estos son clínica en un paciente inmunocompetente. Se va a dar una infección temprana en el alveolo, va a ser inespecífica
y asintomática. Si bien puede causar lesiones nodulares, en los pacientes inmunodeprimidos va a ser mucho más grave. En este caso va a ser de rápida diseminación y va a causar infiltrados alveolares. También, como ya lo mencioné, tiene gran afinidad al sistema nervioso central, lo cual va a causar meningoencefalitis. Y los síntomas serían fiebre, alucinaciones, dolor de cabeza, y esos serían los principales. En cuanto a los factores predisponentes, tenemos a los pacientes con VIH-Sida, a las personas que están llevando algún tratamiento con corticoides y a las personas que tienen neoplasias hematológicas. En cuanto a la morfología de este hongo, esta sería la morfología, las partes del hongo, eh, la cápsula, la pared celular, las membranas celular. Creo que lo pueden leer. También tendríamos algo principal aquí de su morfología, sería la fase anamorfa, que se va a observar como una levadura redonda o oval de 4 a 6, de 4 a 6 micras. Y lo característico aquí va a ser su cápsula, ¿no? Es fácil de diferenciar por la cápsula eh, muy notoria que tiene. Y por último, en cuanto al diagnóstico, se puede sacar las muestras por el exudado de las lesiones cutáneas, del esputo, de la biopsia o del líquido cefalorraquídeo. Esta se lo va a llevar a un examen directo en, en fresco o en frotis. En el caso de que sea un examen directo en fresco, eh, se van a ver, se va a tomar el sedimento del líquido cefalorraquídeo o el esputo y se va a poner tinta china al 50-80% y se va a poner al microscopio. En caso de los frotis, se van a usar la tinción Gram, Leishman o Giemsa. También para el diagnóstico se utiliza el cultivo. Este podría ser bien en tubos como en placas. Y se va a ver principalmente el aislamiento del líquido cefalorraquídeo, el cual se va a sembrar en agar saborau más antibiótico a 37 centígrados. Para la identificación de este hongo, se va a tener en cuenta que es ureasa positiva, tiene asimilación de azúcares y produce fenol oxidasa. Para identificarlo en cultivo, perdón, para identificarlo en cultivo, se van a ver colonias blancas, cremosas y con una textura mucoide pardo. Bueno, por último vamos a pasar a hablar de Pneumocystis jirovecii. Las generalidades de este hongo es que pertenece al reino fungi, división Ascomycota, familia Pneumocystidaceae, clase Pneumocystomycetes y pertenece a la especie Pneumocystis jirovecii. Esta va a ser una infección exógena, especialmente el huésped inmunocompetente va a ser una persona que va a poder, pues, contaminar, o sea, va a poder propagar este hongo. Y el huésped inmunocompetente solo sería un portador. Su forma infectante vendría a ser el quiste del medio ambiente y se da mediante la inhalación. En cuanto a la epidemiología de este hongo, se encuentra en la naturaleza, causa la neumocistosis, principalmente en pacientes inmunodeprimidos con VIH, SIDA, desnutridos o prematuros. Unos años atrás era la principal causa de mortalidad en los pacientes con SIDA. Actualmente creo que no. En cuanto a su patogenia, primero
Principalmente, primero los quistes se van a adherir a las células alveolares de tipo 1. Posteriormente van a producir manoso, las cuales se unen al macrófago alveolar y aquí va a causar una infiltración mononuclear, va a causar edema, engrosamiento, eh, también fibrosis del septo alveolar y va a hacer que el surfactante alveolar disminuya, lo cual va a causar un colapso alveolar y menos permeabilidad pulmonar. Eh, Esto va a alterar evidentemente al intercambio gaseoso y se va a observar una rara diseminación hemática. No, esto no ocurre siempre, por eso se dice que es raro, hacia el vaso, el hígado y la médula. En cuanto a su morfología, es simple, es un quiste. Se va a ver en 4 formas, pero la principal creo yo que es el quiste, ya que va a ser la forma infectante y la forma en la que se va a ver en el microscopio. Eh, este va a ser ovalado de 5 a 8 micras aproximadamente. Y también lo vamos a poder encontrar como prequiste, esporozoito y trofozoito. Para el diagnóstico de este hongo se va a hacer un examen microscópico donde se va a hacer un lavado broncoalveolar o esputo mediante nebulizaciones y solución hipertónica. En el caso de los niños, se va a hacer un lavado faringio y se va a buscar el ADN por PCRs específicas. También se pueden hacer biopsias transbronquiales y estudio histopatológico. Bueno, eso sería todo por la exposición por mi parte. Espero que se haya entendido. Creo que le doy pase a mi compañera, si está ahí. Sí, ahorita paso a compartir entonces. ¿Alguien me puede confirmar si es que se está viendo? Sí, sí se ve, sí se ve. Miren, estoy teniendo problemas. Tu PPT no se ve tu pantalla. No me deja compartir por aquí. Un rato voy a entrar por otro lado entonces. Ya, buenas noches chicos. Ahorita voy a pasar a compartir la pantalla. Ya que no se pudo desde la tablet, será por aquí nomás. Bueno, ahora continuando con su repaso, me parece que estos son los temas 37, 38 y 39 para lo que correspondería a la clase de tremátoda. Principalmente son 3. Primero me presento, mi nombre es Nicole Quispe Flores. Ahorita estoy en el 6º ciclo de la carrera y bueno, es el tema que les voy a dar hoy día, ¿no? En cuanto a la clase tremátoda, vamos a tener a los 3 principales representantes, lo que sería la fasciola hepática, el Paragonimos mexicanos y el Schistosoma manzoni. Recordemos que dentro de la clase tremátoda, pues
la mayoría van a ser en forma de hoja, ¿no? Como lo vemos aquí. No sé si estará viéndose al menos mi flechita. Y antes de entrar al tema en sí, vamos a ver la clasificación, dónde está esa clase tremátoda, ¿no? Primero, de manera general, tocamos a los helmintos y lo vamos a dividir en helmintos intestinales y a los platelmintos, que serían los gusanos planos, ¿no? En los helmintos intestinales vamos a ver aquellos que parasitan o se quedan, el estadio adulto está en el intestino delgado y otros en el intestino grueso. En el intestino delgado tenemos ya, esto me parece que son temas anteriores que ya los han tocado en el segundo examen, donde está el Ascaris lumbricoides, el Strongyloides stercolaris, Toxocariacanis, bueno, acá algunas imágenes para que recuerden, ¿no? Y las uncinarias, ¿no? El Necator americanus y el Ancylostoma duodenale. El primero representa al Necator americanus y este segundo al Ancylostoma duodenale, recordando la diferencia que era en la zona de su cápsula bucal, ¿no? Uno tiene dos pares y el otro solo como que un ganchito a cada lado. Y en el intestino grueso tenemos a dos, al trichura, que es el que le llaman el gusano en látigo, ¿no? Bueno, en su estadio adulto. Y en su fase o estadio de huevo es como la forma de un balón americano, ¿no? Eso es fácil de diferenciarlo para sus exámenes prácticos. El Enterobius vermicularis también. Eh, bueno, este es su estadio de huevo y su estadio adulto. En cuanto a los platelmintos, tenemos a dos clases principales, la clase céstoda y la tremátoda. En la clase céstoda van a estar los enteroparásitos y las zoonosis parasitarias. En los enteroparásitos tenemos bueno, estos también es un grupo grande donde tenemos primero a las tenias, tanto a la solium como a la saginata, donde diferenciamos su escolex, ¿no? Uno tenía ventosas, bueno, los dos tienen ventosas, pero uno tiene una doble corona de ganchos. Si le hacen zoom se va a poder ver. Con su rostelo protuyendo, ¿no? El Dipilobotrium pacificum, aunque solo tiene dos botres a cada lado, el Dipilidium canino, bueno, acá está su saco vígero, la Minolepis nana y diminuta, que se diferenciaban por los filamentos polares en su estadio de huevo, ¿no? Las zoonosis parasitarias, el Echinococcus granulosus, que tenía pues tres partes. La cabeza, aquí estaba solo una proglótide inmadura y aquí una donde ya es madura y pueden dar paso a los huevos, ¿no? Y lo que sería la clase 2 y la clase tremátoda. La fase hepática, como vemos, está en forma de hoja y principalmente se va a ubicar, como su mismo nombre lo dice, en el hígado, el Paragonimus mexicanus. También tiene una forma de hoja y el Schistosoma manzoni. Bueno, esta es la foto de su furcocercaria, no es su estadio adulto, ¿no? Eso es así. Pero sí, también me parece que es más fácil de reconocerlo, ¿no? Si se lo pueden acordar. El primero que vamos a ver, bueno, antes de pasar, primero algunas generalidades de lo que sería la clase tremátoda, ¿no? ¿Cómo van a ser estos gusanos? En su estadio adulto, pues van a tener un cuerpo carnoso y principalmente dos ventosas. Una ventosa oral, que va a estar siempre en la parte superior, y una ventosa ventral, ¿no? Es como si fuera una hoja, entonces va a estar aplanado. Vamos a tener una parte ventral, dorsal, una parte sería superior, inferior o anterior y posterior. Estas ventosas, ¿para qué les va a servir a estos parásitos? Y para adherirse, ¿no? Para adherirse a lo que sería el epitelio. Bueno, dependiendo de la zona. En este caso puse biliar porque estamos hablando de la fasciole hepática. ¿Y qué sintomatología va a dar? Debido a que está adherido a ese tipo de epitelio, va a dar la sintomatología tanto a nivel del hígado como el de las vías biliares, ¿no? Que más adelante lo vamos a hablar. Su cuerpo no es segmentado y es aplanado. Entre ellas, las dos primeras van a ser hermafroditas, la fasciola y el paragonimos, mientras que el Schistosoma manzoni va a ser, o sí va a tener un dimorfismo sexual, ¿no? Es decir, que va a haber tanto una hembra como un macho adulto. Ya entrando ahora sí a lo que sería la fasciola hepática, vamos a tener algunas generalidades.
donde, bueno, también se le suele llamar la duela hepática. ¿Y qué es lo que nos va a ocasionar hoy es el agente etiológico de la fasciolosis? Este parásito es hermafrodita, es decir, que va a tener tanto los órganos reproductivos masculinos y femeninos en un solo cuerpo adulto. Y bueno, su piel, bueno, no le llamamos piel, su tegumento, o lo que está más superficial va a estar rodeado de espinas cuticulares. Luego va a tener un aparato digestivo incompleto, es decir, que no va a tener un orificio anal o el ano en sí, ¿no? Sino va a tener solo un orificio excretor. El sistema nervioso va a constar de troncos nerviosos y ganglios y va a tener, como les mencioné, un poro excretor, no es un ano en la parte posterior. Y aquí lo vemos, aquí se puede ver la morfología del adulto, ¿no? Aquí está la ventosa oral, siempre en la parte más anterior. Y en la parte posterior, por aquí debería estar pues, el poro excretor, ¿no? Bueno, aquí en la imagen chiquitita está señalada poro excretor, la ventosa oral y la ventosa ventral o también llamada acá acetábulo, ¿no? Estos dos son importantes reconocerlo y recordarlo, ¿no? Y bueno, acá van a estar también, sobre todo las partes que están de rojo es lo que tienen que recordar, ¿no? Las dos ventosas y los dos órganos reproductores, tanto el ovario como los testículos. El resto no es muy necesario. Algunos datos también que se puede resaltar es su longitud, es de 2 a 3 centímetros, y su ancho, pues, como está aplanado, va a ser de menor tamaño, ¿no? 1 centímetro. Es de un color blanquecino y se le puede asimilar a lo que sería una hoja carnosa. En cuanto a su estadio de huevo, lo principal que debemos recordar es que va a tener un opérculo, que es como una puertita que va a dar pase a que salga el embrión que va a estar en su interior, ¿no? Eh, entonces vamos a algunas características que se puede resaltar es que va a tener una forma ovalada, va a ser de un color pardo y va a tener el opérculo, ¿no? En la parte, en un extremo. Y va a dar salida a lo que sería a los huevos no embrionados. Más o menos en una cantidad de 10 a 20.000 por día, ¿no? Y necesitan de agua dulce para madurar y sobre todo la temperatura, ¿no? Recalcan que la temperatura tiene que estar entre 10 a 26 grados centígrados para que embrionen. Si la temperatura es menor o mayor, pues la eficiencia de que van a tener estos huevos para embrionarse va a ser menor. Y la metacercaria, que vemos es solo una forma circular, va a tener, también acá se puede ver la ventosa señalada, la ventosa ventral y la ventosa oral, va a tener una pared quística y bueno, acá señala una parte también el ciego intestinal, pero no es necesario recordar eso. Y ahora viene lo más importante, que es el ciclo de vida, y si ustedes recuerdan bien estas partes, van a poder encontrar la clínica de manera rápida, ¿no? Relacionándolo. A ver, vamos a hacer un zoom. Ya, todo comienza con el humano infectado va a botar sus excretas, ¿no? Y en sus heces van a estar los huevos no embrionados. Bueno, aquí tenemos al huevo no embrionado que necesita tocar esta agua dulce ya con una temperatura adecuada, ¿no? Que hemos dicho de 10 a 26 grados centígrados para que el huevo embrione. Este huevo embrionado va a tener de 9 a 15 días para transformarse en el miracidio, que vendría a ser esta imagen de aquí. Este miracidio vemos que va a tener como pelitos alrededor, ¿no? Esos son sus cilios y es por el cual va a poder desplazarse en esta agua dulce, ¿no? O laguna. Este miracidio va a ser también llamado primera forma larvaria y va a ser el que va a entrar o va a penetrar en el caracol, ¿no? En los tejidos blandos del caracol. Bueno, aquí no lo puse, pero es donde va a continuar su ciclo de vida, ¿no? Primero va a transformarse en un esporoquiste, luego una redia y luego una cercaria, que va a aparecer, va a tener la apariencia de un
espermatozoide, ¿no? Porque va a tener una cabeza y un flagelo. Entonces sí va a poder tener movimiento, igual que los cilios del miracidio. Específicamente nos dicen que esos procesos de transformación de esporoquista, y cercaria va a ser en el hepatopáncreas del caracol, ¿no? Bueno, esta imagen me parece que también en el Instituto de Medicina Tropical hay algunas muestras de los caparazones de los caracoles, ¿no? Que no lo ponen en el examen, pero bueno. Una vez que sale la cercaria, se libera, esta va a nadar y se va a enquistar en las plantas acuáticas, como los famosos berros, ¿no? Que es alimento tanto para algunos animales como también para los seres humanos, que se van a contagiar al ingerirlo sin una adecuada limpieza, ¿no? O que no lavan bien las verduras y consumen pues los berros con las cercarias. Bueno, perdón. Cuando se enquistan, las cercarias cuando se enquistan, va a botar su cola y se van a transformar en esa bolita de acá que serían las metacercarias. Y estas recién van a ser ingeridas por estos animales o el ser humano de manera accidental. Bueno, este poder de enquistamiento, ¿qué le sirve? Pues para resistir los cambios bruscos en el ambiente, ¿no? Y lo hacen mediante sustancias mucilaginosas. Estas metacercarias entonces serían el estadio infectante, ¿no? El cual, al ser ingerido tanto por el animal como por el hombre, los van a parasitar. Y luego este hombre infectado o este animal infectado nuevamente van a excretar y va a salir pues los huevos y nuevamente el ciclo se va a repetir, ¿no? Entonces acá hay algunos datos que debemos de recordar, que necesita de agua dulce para embrionar, ¿no? Y sale el miracidio, el cual tiene cilios, y el cual va a transportarse en el agua hasta llegar al caracol. El estadio infectante va a ser la metacercaria, el hombre o el ganado ovino vacuno son los que lo van a consumir. Entonces, se suelen preguntar, ¿no? La vía de infección y el mecanismo de infección, debido a que es por una ingesta de plantas acuáticas contaminadas, sería la vía oral, ¿no? ¿Quiénes son los hospederos definitivos? Definitivos, recordemos que van a estar el estadio adulto, ¿no? Del parásito. De manera habitual es el ganado ovino vacuno, ¿no? Ellos comen las plantitas que están creciendo en el piso, al ras del piso, ¿no? Al ras de una laguna. Puede ser la alfalfa también, los berros, la alfalfa y otros plantitas que crecen por ahí. Y el hospedero definitivo accidental sería el hombre, ¿no? No debería de parasitarse con las metacercarias, pero lo hacen al tener una educación o un inadecuado lavado de alimentos. El hospedero intermediario es el caracol de agua dulce, principalmente de la familia Limnaeidae, ¿no? Y también las plantas acuáticas como los berros, la alfalfa que mencioné. ¿Qué va a pasar una vez que la metacercaria entró en el hombre? Bueno, va a pasar, gracias a las sustancias biliares, nosotros agregamos bilis del hígado, ¿no? Que está almacenado en la vesícula biliar. Entonces, esta bilis va a hacer que se desenquiste y esta metacercaria ya desenquistada va a tener la facultad de poder atravesar la pared intestinal. Entonces, de azulito está el intestino delgado, ¿no? Va a atravesar esa pared intestinal y llegaría a lo que sería el peritoneo, ¿no? Luego el peritoneo recién va a poder dirigirse al hígado y va a penetrar el parénquima hepático. Eso lo hacen aproximadamente 2 meses. Luego, luego de atravesar el parénquima hepático, se va a poder dirigir a lo que serían los conductos biliares y ahí es donde recién
vamos a tener o es donde se va a encontrar el adulto, ¿no? Ahí es donde el adulto se va a sentar, en las vías biliares de las personas que están infectadas. Y inclusive puede llegar a estar ahí durante 9 a 13 años, ¿no? O sea, ya sería algo crónico. Ahora sí podemos pasar a lo que sería, bueno, antes de la clínica recordemos la ubicación, ¿no? La ubicación típica, como se mencionó, es en las vías biliares, ¿no? Aquí tenemos un poco recordando anatomía, está el hígado, ahí está el conducto hepático derecho e izquierdo, se juntan con el conducto y forman el conducto hepático común. Este se une con el conducto cístico, el cual sale de la vesícula biliar, y al unirse con el cístico forman el colédoco. Entonces, es en todo este recorrido de color verde es donde va a estar el estadio adulto de la fasciola hepática, o en el mismo hígado, en el parénquima hepático. Y de forma atípica, ¿cuál es donde otros lugares donde también se puede quedar el adulto de la fasciola hepática serían los pulmones, este principalmente, ¿no? En el examen se le colocan la ubicación extrahepática más frecuente donde se asienta el adulto de este parásito sería los pulmones, ¿no? Otros lugares menos frecuentes son los ganglios linfáticos e inclusive el útero, ¿no? Bueno, acá es la imagen de un hígado lleno de fasciolas hepáticas adultas, ¿no? Han dejado, ya hay un daño estructural, ¿no? Y bueno, primero, ya en la clínica vamos a tener dos fases, la fase aguda y la fase crónica. Eso también lo ponen en su PPT, pero de manera un poco más desordenada. Y bueno, aquí está de manera más resumida y con algunos datos extras, ¿no? En la clínica, en la fase aguda, tenemos que este va a abarcar desde que hay una migración del intestino delgado a las vías biliares, ¿no? Y esto que va a ocasionar principalmente epigastralgia, quiere decir dolor en el epigastrio, ¿no? También puede generar hepatomegalia, o sea, crecimiento del hígado, fiebre, náuseas, diarreas, malestar general, hiporexia, o sea, disminución del apetito, mialgias, artralgias y urticarias. La complicación de esta fase aguda podría generar algunos hematomas y abscesos, y podemos encontrar en un examen de recuento de células, va a haber leucocitosis, la persona también puede tener anemia y hipereosinofilia. Va a estar tan aumentado que puede llegar de un 30 a 70%. Y en la fase crónica ya va a haber, como vemos en la imagen de aquí, un daño estructural hepático, ¿no? Va a haber, bueno, el parénquima va a estar comprometido aquí, y esto principalmente por las enzimas parasitarias. ¿Esto qué va a generar? Pues que haya una hiperplasia acompañado de fibrosis. Fibrosis quiere decir endurecimiento del tejido, ¿no? Las personas, ¿cómo va a ser la clínica? Entonces van a tener un dolor abdominal, náuseas y vómitos, anorexia, hepatomegalia, ictericia, es lo de aquí, piel y mucosas o las escleras de un tinte amarillo por el pigmento de la bilirrubina. También puede tener fiebre, y estos síntomas pueden ser semejantes o harían pensar al médico que estaría frente a una colicitis crónica agudizada, ¿no? Una colicitis crónica que está teniendo algunas, que por ratos está dando los síntomas, ¿no? El dolor difuso en el abdomen, la ictericia y la fiebre es clásico en este síndrome, ¿no?, de colicistitis. También puede haber síntomas de lo que sería una colicistitis, colangitis, pancreatitis, todo tiene que ver con las vías biliares. Cirrosis periportal y fibrosis hepática. Luego, antes de pasar a los métodos de prevención, en el diagnóstico casi nunca preguntan de esto, y casi siempre las respuestas en serología son por ELISA. Y siempre también es por un examen coproparasitológico, ¿no? Es decir, recuento de huevos que hay en las heces de las personas que están infectadas.
o también se le llama de concentración por sedimentación. Y en la prevención, pues es enfocarnos en cómo el mecanismo y vía de transmisión, ¿no? Y prevenirlo, es decir, debe haber un control de estos moluscos, es decir, controlar a los hospederos intermediarios, ¿no? Si no hay hospederos intermediarios, entonces ya no se va a poder realizar el ciclo biológico del parásito. También mejorar la disposición de excretas de los humanos y de los animales, que no haya contacto, ¿no? Para que no ingrese por la vía oral. Desinfección de alimentos y pues no consumir berros en las zonas endémicas, ¿no? Y una educación, ¿no? Sobre todo educación sanitaria para las personas que viven en las zonas endémicas y evitar todo, evitar el ciclo biológico de la fasciola hepática. El segundo parásito de la clase Trematoda sería el Paragonismo mexicanus. En cuanto a la taxonomía, bueno, pertenece al dominio Eucariota, reino Animalia, el filum Platelmintos, la clase Trematode, orden Plagiorciformes, familia Troglotrematidae, género Paragonimus, y hay dos especies importantes, o las más importantes, que sería el Paragonimus mexicanus, que es lo que enseñan las clases, y también hay otra, el Paragonimus westermani. Este es más frecuente en el oriente y el mexicano es más frecuente en Latinoamérica, ¿no? Algunas generalidades es que va a ocasionar o es el agente etiológico de la paragonimosis, o también llamada distomatosis pulmonar, que a veces lo confunden con la sintomatología de una persona con TBC, ¿no? O sea, con tuberculosis, la tos seca con esputo por 15 días, ¿no? Luego mencionamos también que es hermafrodita, igual que la fasciola hepática, y va a tener también un tegumento cubierto de espinas cuticulares. El ciclo biológico va a ser heteroxeno, es decir, que van a necesitar más de un hospedero intermediario para que se concrete su ciclo. Los huevos también van a embrionar en agua dulce, igual que la fasciola hepática, y los adultos pueden llegar a poner hasta 20.000 huevos por día, ¿no? Ahí la importancia de la cultura preventiva para evitar que siga diseminando este tipo de parasitosis. En cuanto a la morfología, nuevamente tenemos tres estadios importantes, lo que sería el adulto, el huevo y la metacercaria. En el adulto también va a tener la forma plana, una consistencia carnosa, de color rojo vinoso, y se va a asemejar a lo que sería el balón del fútbol americano, ¿no? En la parte más anterior que tenemos la ventosa oral, que simula lo que sería una pseudoboca, ¿no? Y la ventosa ventral. Luego aquí tenemos el recorrido de los cigos intestinales, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. El aparato reproductor femenino, el útero, que se tiñe más, ¿no? Que los otros órganos que hay en este parásito. Y en la parte más posterior, más atrás, estarían los testículos. Y mucho más atrás estaría el conducto excretor, terminando en el poro excretor, igual que la fasciola. Luego está el huevo. El huevo también va a ser operculado, o sea, la puertita que va a permitir la salida del embrión. Va a tener una dimensión de 80-50 micrómetros. Va a ser un poco más alargado que el de la fasciola hepática, así lo pueden diferenciar. Va a ser asimétrico y de color pardo amarillento. Y la metacercaria va a ser similar a un adulto, pero más pequeño, y no va a presentar membrana quística. Bueno, aquí está señalado, ¿no? Que va a tener la ventosa oral, el 5 es la ventosa ventral, o también llamada acetábulo, el número 6 son los cigos intestinales, el 7 es el poro excretor. Bueno, sería lo mismo que el adulto, pero de dimensiones más pequeñas. En cuanto al ciclo de vida, vamos a ver que nuevamente inicia cuando la persona infectada
va a liberar los huevos mediante sus heces, ¿no? El HNN es el huevo no embrionado. Es- entonces, por las secretas van a salir los huevos no embrionados, los cuales tienen, eh, um, primero comencemos, entonces, no por la excreta, sino eh, el, que el estadio va a estar en los pulmones. Ya, el estadio adulto va a comenzar en los pulmones. Entonces, los parásitos van a poder ser expectorados, ¿no? Al momento de que suben por los bronquios, la tráquea, llegan a la laringe y pueden ser expectorados mediante una tos, pueden salir los huevos, por eso es que acá hay una flechita por la boca, o también pueden volver a ser comidos, a ser deglutidos nuevamente, y ahí recién pasaría por la vía digestiva, ¿no? Pasa por la laringe, el esófago, llega al estómago, los intestinos y bueno, se excreta. Entonces pueden salir tanto por la vía de la boca como por el ano. Ambos llegan como no embrionados. Y al contacto con el agua dulce van a embrionarse. Nuevamente se generaría lo que sería el miracidio, que recordemos es ciliado y esto va a permitir su movimiento, ¿no? Nuevamente es la primera forma larvaria. Y este miracidio va a estar buscando lo que sería su primer hospedero intermediario, ¿no? Aquí lo puse, el primer hospedero intermediario, que es el caracol, específicamente del género Arba Pyrgus. Una vez ingresa al caracol, nuevamente va a los tejidos blandos y se va a enquistar, ¿no? Y ahí es donde va a pasar nuevamente por 3 cambios. El miracillo se va a transformar en un esporoquiste, luego en una redia y luego una cercaria. La cercaria es el nombre que tenemos que recordar porque este es el que recién va a ser liberado. Ya. El paso de un esporoquiste a la cercaria va a tomar aproximadamente de 3 a 5 meses. Eso es lo que está dentro del caracol. Y luego esta cercaria va a ser liberado por el agua y va a ser el que va a buscar a su segundo hospedero intermediario, que sería un crustáceo, ¿no? El segundo hospedero intermediario es un crustáceo del género Hipolobosera. Hipolobosera. Bueno, aquí está representado por esto. Estas cercarias van a invadir o van a penetrar al crustáceo y se van a enquistar en su tejido y va a dar paso a lo que serían las metacercarias. Este proceso va a durar de 6 a 8 semanas y es la metacercaria la que va a estar dentro de este crustáceo y bueno, el humano lo va a ingerir, ¿no? Va a ingerir a este crustáceo con la metacercaria. Entonces, ¿quién sería el estadio infectante? La metacercaria. Todo lo de rojito es lo que deben recordar, ¿no? Y dónde se ubica o dónde se encuentra en el crustáceo, ¿no? Que sí recuerdo que estaba disecado, ¿no? O solo se encontraba, sí hay en el Instituto de Medicina Tropical, ¿no? Eh, luego, la vía de infección sería oral y el mecanismo de infección es principalmente por la ingesta de estos crustáceos ah, contaminados, mal cocidos, aquí está un error de tipeo, o que estén crudos, ¿no? El hospedero definitivo habitual es el gato y la zarigüeya, entre otros mamíferos, y el accidental vendría a ser el hombre, ¿no? Bueno, estos son datos que sí tienen que recordarlo. Y aquí un poco de lo que pasa en el proceso, ¿no? Desde que la metacercaria ingresa en el ser humano. Esta metacercaria va a ser liberado, bueno, está entrando, recordemos, al momento de ser consumida, entonces va a viajar por el tracto digestivo y en el duodeno se va a liberar, es decir, en el intestino delgado, va a penetrar la pared intestinal y nuevamente va a ser liberado o va a viajar por el peritoneo. Luego, este parásito inmaduro primero va a pasar por el diafragma y luego recién va a llegar a lo que sería el pulmón, específicamente en la pleura, ¿no?
Y ya bueno, tiene que pasar de 5 o 6 semanas para que este parásito inmaduro se vuelva adulto, ¿no? Un adulto maduro y ya esté en el pulmón. Y ahí es donde va a, bueno, estar su estadio adulto y va a ocasionar toda la clínica, ¿no? Sin embargo, hay otros lugares a los que puede viajar y a los que le llamamos lugares ectópicos o atípicos, que sería el sistema nervioso central, ¿no? Puede llegar al tejido cerebral y ocasionar la clínica que ahorita vamos a mencionar. Entonces, primero el lugar típico, que serían los pulmones. Y luego hablaremos de las extrapulmonares, ¿no? En cuanto a la clínica que hay en los pulmones, lo vamos a separar por una infección temprana. Otro error, aquí es una infección tardía. En la infección temprana, principalmente va a abarcar desde el momento en que la persona se infecta hasta la primera producción de huevos, lo cual abarca aproximadamente 2 meses. Y eso de aquí también podemos dividirlo, ¿no? Los lugares a los que viaja. Primero es cuando la larva va a migrar del intestino a la cavidad peritoneal. Ahí, ¿qué es lo que ocasionaría en la persona? Algunos síntomas y signos como la fiebre, el malestar corporal, diarrea, dolor epigástrico y urticaria. Y cuando la migración sea de la cavidad peritoneal a la cavidad pleural, principalmente va a haber un dolor pleurítico al momento de toser, ¿no? Y es algunos síntomas que se podrían confundir con un síndrome de fusión pleural o lo que sería un derrame pleural, ¿no? Eh, y también es por el mismo atravesar, ¿no? La pleura va a generar que se libere líquido, ¿no? Y esto es lo que a la persona le va a generar también, podría generar tanto como un derrame pleural o un neumotórax, ¿no? Y ya un síntoma menos común sería que la persona tenga hemoptisis, es decir, que bote sangre al momento de toser, ¿no? Esto es más común en las personas que tienen TBC. En cuanto a la infección tardía, esto va a abarcar desde la primera producción de huevos, es decir, que donde nos quedamos en lo que acababa la temprana, hasta ya el transcurso de la parasitosis, ¿no? Que primero pasa por una inflamación y luego cuando ya va transcurriendo el tiempo puede llegar hasta fibrosis. Aquí la persona ya tiene una hemoptisis más recurrente y ¿cómo va a salir su expectoración? Debido a que es con sangre, se va a pintar de un color medio chocolate. ¿Y esto que va a contener? Pues sangre, células inflamatorias y los mismos huevos del parásito. También la persona va a tener un malestar con un estado general normal. Y esto es lo que va a hacer que lo diferenciemos de lo que sería una persona con tuberculosis, ¿no? Porque la persona con tuberculosis también va a tener una hemoptisis recurrente, va a estar con malestares, pero la persona va a estar en un mal estado general, ¿no? Por eso puse AMEG, aparente mal estado general. En cuanto a la radiografía, ¿qué podríamos observar? Una lesión periférica en el pulmón y también, o principalmente también en el lóbulo medio e inferior. Otra cosa que lo diferencia a la tuberculosis, los cuales principalmente las lesiones se van a dar en los ápex de los pulmones, ¿no? Es decir, en los lóbulos superiores. En cuanto a la sintomatología que se da de manera extrapulmonar, más frecuente es por la especie Scardavini, que no, bueno, lo puse por si acaso, pero no viene al caso. Y bueno, debido a que dije que el lugar ectópico podría ser el sistema nervioso central, es que puse aquí la sintomatología de lo que daría una infección a nivel del cerebro, ¿no? Esto es muy poco frecuente, se va a dar en menos del 1% de las personas sintomáticas y que sean menores de 30 años, ¿no? ¿Cómo va a ser el proceso o el mecanismo por el que se va a dar esta infección? Pues el parásito va a penetrar las meninges. Luego, al penetrar las meninges ya va a dar paso a lo que sería una invasión al parénquima cerebral, ¿no? ¿Y esto qué síntomas va a dar? Pues la persona va a tener meningitis, encefalitis,
aracnoiditis, o sea, inflamación de las meninges, del encéfalo y la meninge del aracnoides, y también puede haber hemorragia, ¿no? Otros síntomas que se ve también es dolor de cabeza, cefalea, vómitos, convulsiones y alteraciones visuales, ¿no? Como la diplopía, que es la visión doble, o una hemianopsia homónima. Otros síntomas también son las parestesias, y si hay compromiso espinal, ya puede haber una parálisis o pérdida sensorial, ¿no? Pero estos síntomas son mucho menos comunes. Lo que podrían preguntarle en el examen son esta sintomatología que se puede confundir con lo que sería una persona con tuberculosis, ¿no? En cuanto al diagnóstico, puede realizarse por la misma clínica o síntomas que tiene la persona, ¿no? Su tos seca, la hemoptisis, el recuento de los eosinófilos y si procede o no de una zona endémica, ¿no? También hay diagnóstico mediante el recuento de huevos en heces, lo que sería un examen parasitológico, y también mediante imágenes, ¿no? Puede ser radiografías, ecografías o tomografías. Esta es una tomografía y aquí vemos el pulmón y aquí está el otro, y bueno, aquí habría una lesión a nivel del parénquima y también de la pleura, ¿no? En cuanto a la prevención, principalmente es tratar a los infectados, ¿no? Porque si la persona va a seguir botando mediante sus heces a los huevos, pues va a seguir habiendo todo el ciclo biológico del parásito. Así que si tratamos a los enfermos, estos ya no van a liberar huevos. Evitar también el consumo de los crustáceos mal cocidos o crudos, y una educación sanitaria, ¿no? Sobre todo para la eliminación de las excretas. Y ya para finalizar tenemos al último, la última especie de la clase de tremato de la clase, que sería el Schistosoma manzoni. La taxonomía, similar a los anteriores: Dominocariota, reino Animalia, filo Platelmintos, clase Trematode, orden Estrigidida, familia Schistosomatidae, género Schistosoma, especie Schistosoma manzoni. En cuanto a generalidades, también se le suele llamar duelas de sangre, y es el agente etiológico de lo que sería la esquistosomiasis, o también llamada esquistosomiosis intestinal. Esta diferencia de los otros anteriores ya tiene un dimorfismo sexual. Vamos a poder diferenciarlo entre una hembra y un macho. También va a tener un ciclo biológico heteroxeno. Los huevos también van a embrionar en agua dulce, y los adultos se van a ubicar a nivel de las venas mesentéricas, ¿no? Los cuales, recordando, son los que irrigan al intestino, ¿no? Al intestino grueso sobre todo. En cuanto a la morfología, nuevamente tenemos el estadio adulto, huevo, y a la furcocercaria. En el adulto, bueno, aquí está tanto el adulto hembra como el macho, porque de cierta manera vamos a tener que la hembra va a ser abrazada por el macho, y el macho es mediante ese abrazo o ese momento en el que esté unido a la hembra, es por donde le va a permitir viajar por toda la circulación y llegar a un lugar específico para que la hembra bote los huevos, ¿no? Aquí vemos que la hembra sería la más delgadita y es más larga que el macho, ¿no? Y el macho es más grueso y más corto. La imagen del inicio también se puede ver un poco. Aquí podemos ver que este sería el macho, ¿no? Tiene la ventosa oral, la ventosa ventral, y su cuerpo está, miren, tiene una rugosidad, y de cierta forma abraza a la hembra, que es más chiquitita. Y vayamos de nuevo a la PPT. Y ahora sí vamos a poder hablar de algunas características, ¿no? Y importante, ¿no? El canal ginecóforo, que es como un surco a nivel del vientre que tiene
el macho para alojar a la hembra, ¿no? Y eso es lo que permite su unión permanente, ¿no? Entre el macho y la hembra. Esto sí puede ser pregunta de examen, ¿no? El macho, entonces, hemos dicho que es más grueso y más corto, de 10 a 3 milímetros, mientras que la hembra es más delgada y larga, ¿no? De 20 por 1 milímetro de diámetro. El macho va a tener las ventosas más desarrolladas, ¿no? Como se ve en la imagen superior, eran muchos más grandes. En su superficie dorsal va a tener tubérculos, ¿no? Que son esas espinitas o esa irregularidad que se vio en la imagen electrónica de la carátula, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Recordar que va a contener el canal ginecofórico por el cual va a alojarse la hembra ahí, ¿no? La hembra tiene, ya dijimos la dimensión, va a tener una forma más filiforme, es decir, más alargada, ventosas mucho más pequeñas que las del macho. El huevo también va a ser característico. Vemos que tiene una colita tirando para atrás, ¿no? Primero su dimensión va a ser de 150 por 70 micrómetros. No va a tener opérculo, eso es lo que le diferencia de los otros dos. Va a ser mucho más alargado y va a tener un espolón lateral, ¿no? Este vendría a ser el espolón lateral que apunta hacia la parte posterior. Y dentro va a tener a un miracidio. Este huevo va a tener la capacidad de botar enzimas y estas enzimas van a necrosar tejido intestinal, ¿no? Lo que luego va a dar algunos síntomas. Y la furcocercaria, que también es algo característico, se lo ven en el microscopio y ya tienen que recordar de qué parásito es, ¿no? Schistosoma manzoni. Es larguito y tiene la cola bifurcada. Y ahora pasando al ciclo biológico. Bueno, nuevamente vamos a tener que los huevos van a salir mediante las heces, aunque también hay algunos que salen por la orina, pero este es de otra especie, ¿no? Nosotros nos vamos a concentrar en el Schistosoma manzoni, los cuales sí se secreta por las heces y vemos la forma del huevo, ¿no? Con su espolón lateral, mientras que el Schistosoma haematobium, que no se estudia, es el cual sale por la orina, ¿no? De las personas. Entonces vamos a tener que este huevo, nuevamente no embrionado, necesita de agua dulce para transformarse en lo que sería el miracidio, ¿no? El cual va a tener cilios y va a poder movilizarse. Este miracidio va a buscar lo que sería el caracol, va a penetrar en su tejido y se va a enquistar, ¿no? Aquí hay diferentes caracoles porque va a ser para las diferentes especies de Schistosoma que hay, pero el Schistosoma manzoni principalmente es en el caracol de la familia Planorvidios, ¿no? Ya dentro del caracol, en su tejido blando, pues va a dar pase a lo que sería el, el esporoquiste primario y luego eh, mediante va a transformarse en un esporoquiste secundario con una división asexual dentro del caracol. Y es el esporoquiste secundario el cual va a dar pase a lo que sería la furcocercaria, ¿no? Como vemos la imagen, ¿no? Cola bifurcada, y esta es la que va a salir del caracol y va a movilizarse en el agua. Y no va a ser ingerido por la persona, sino va a ser por penetración mediante la piel, ¿no? Ese proceso de penetración en la piel va a hacer que la furcocercaria pierda su cola y se convierta en cercaria. Y esta cercaria luego va a convertirse en escistosómula, que va a tener esta forma, ¿no? Y esta va a ingresar por vía linfática a lo que sería la circulación de la persona. Luego va a seguir migrando por la circulación, sobre todo la circulación portal, va a llegar al hígado y va a madurar en lo que serían los estadios adultos, ¿no? Tanto la hembra como el macho, y luego es donde el macho va a alojar a la hembra en su canal ginecofórico y la va a llevar a lo que sería a dos caminos, a las venas mesentéricas o a los plexos venosos de la vejiga. Entonces,
mediante la vejiga, bueno, las especies que llegan a la vejiga van a ser las cuales, como la de aquí, como se mencionó, va a botar sus huevos mediante la orina, ¿no? Sin embargo, el Leucisoma manzoni se dirige a las venas mesentéricas y es por eso que vamos a tener que los huevos van a salir por las heces, ¿no? Por las excretas. Entonces, recordemos que hay dos vías por donde pueden salir los huevos del escitosoma, ¿no? Ya. El estadio infectante, el cual va a penetrar la piel de la persona, va a ser la furcocercaria, ¿no? La vía de infección va a ser la cutánea y el mecanismo de infección va a ser el contacto con las aguas contaminadas. Es decir, que una persona puede estar nadando en un estanque de agua dulce donde hay este tipo de huevos y que, bueno, ha pasado por todo este proceso y una furcocercaria puede ingresar por su piel, ¿no? El hospedero definitivo, donde está el adulto, sería el hombre y el hospedero intermediario es el caracol, ¿no? Ya lo dijimos, de la familia Planorvidios. Y algunos factores de riesgo entonces que podemos resaltar, ¿no? Para que se produce esta parasitosis vendrían a ser los baños de inmersión que utilizan las personas o también la utilización de agua contaminada para aseo personal, ¿no? Algunas personas se bañan en los ríos, eh, también lavan su ropa ahí o hay trabajo agrícola o la misma pesca, ¿no? Todo contacto con agua contaminada los haría susceptibles, ¿no? Así que por eso se toman dentro de los factores de riesgo. En cuanto a la clínica también es diversa. Hay tanto una infección aguda como una crónica. La infección aguda podemos resaltar principalmente a las lesiones cutáneas, ¿no? O también le llaman a dermatitis de los nadadores, que principalmente son por los viajeros que entraron de casualidad a una laguna o un estanque de agua dulce y se contagiaron. No son personas que viven en las zonas, en esas zonas endémicas. Así que le salen estas pápulas o brotes urticariformes, es decir, como puntitos rojitos, sobre todo en los miembros inferiores y en los pies, ¿no? Y suelen aparecer al primer día luego de la infección y tienen una duración aproximadamente de una semana. Eso es lo que sería la dermatitis de los nadadores, ¿no? O también puede haber lo que sería una hipersensibilidad sistémica a lo que se le llama la fiebre de Katayama. Esta va a ser una fiebre súbita, es decir, una aparición brusca que se acompaña de escalofríos, mialgias, artralgias, tos seca, diarrea y cefalea. También se puede encontrar linfadenopatías y esplenomegalia, ¿no? Esto suele ocurrir en las personas que ya se encuentran entre la segunda a octava semana de infección, ¿no? Y ya una infección crónica ya abarca mucho más tiempo y mayormente entonces vendrían a ser en las personas que viven en esas zonas endémicas, ¿no? Eh, Acá también lo podemos dividir en diferentes órganos, cada uno con sus síntomas característicos. Por ejemplo, a nivel intestinal, ¿qué podría generar que haya dolor abdominal crónico o sea intermitente, disminución del apetito, diarrea? Y en una infección más severa puede haber incluso úlceras, ¿no? Una ulceración crónica a nivel del colon, que es donde se alojan estos parásitos. Esto va a hacer que haya un sangrado intestinal justamente por la misma úlcera y el sangrado hace que pues las personas pierdan sangre y esto puede llevar a una anemia ferropénica, ¿no? Acá hay una imagen donde se ve una biopsia, ¿no? Aquí puse como que una leyenda. Este vendría a ser el epitelio del intestino que está, bueno, principalmente acá hay una inflamación granulomatosa, ¿no? Que está rodeando o trata de cerrar el espacio donde están los huevos, ¿no? Aquí dice donde se rodean los huevos en la pared intestinal, ¿no? Es una manera de defender, ¿no? Al epitelio, englobar a los huevos y mediante una inflamación granulomatosa. A nivel del hígado y del vaso, podemos dividirlo de acuerdo a la edad, ¿no? En niños y adolescentes, mayormente, es decir, en personas más jóvenes, el lóbulo izquierdo del hígado va a crecer, se va a extender e incluso puede llegar hasta el ombligo, ¿no? Por eso es una hepatomegalia. Y en adultos, bueno,
dependiendo también de la cantidad de adultos, de parásitos adultos que haya, pueden ocluir las venas portales. Y si nosotros tenemos el hígado y cerramos el lugar por donde la sangre eh, sale, entonces vamos a hacer que ese hígado se congestione, lo que daría paso a una hipertensión portal, ¿no? Y también puede haber un crecimiento anormal del vaso, lo que sería una esplenomegalia. Principalmente la hipertensión portal conlleva muchas otras síntomas. Uno de estos, o una de estas repercusiones de la hipertensión portal vendría a ser las varices gastroesofágicas, principalmente las varices esofágicas, como vemos la imagen de aquí. Vemos que hay una dilatación de las venas al nivel del esófago. Estos inclusive pueden llegar a romperse y generar hemorragias digestivas altas. Y esto va a hacer que la persona opte o tenga el proceso de botar vómitos con sangre, lo que se le llama hematemesis, o al momento de continuar el sangrado baje por el tracto digestivo y se elimine por las heces, saldría en forma de melena, ¿no? Es decir, heces de color negro y con un olor característico, ¿no? Si ustedes lo buscan en internet van a salir heces negras, ¿no? Principalmente. ¿Y quiénes son los que siempre hacen estas varices esofágicas? Principalmente las personas que tienen cirrosis, ¿no? Y la cirrosis, ¿por qué se da? Porque ha causado una hipertensión portal, ¿no? Entonces vemos que las repercusiones pueden ser muy graves, ¿no? En las personas que viven en esas zonas endémicas. En cuanto a nivel del pulmón, pues puede generar disnea, es decir, la sensación incómoda de la falta de aire en la persona. Y en las radiografías o en las imágenes, como se pueden ver, mediante un nódulo miliar, ¿no? Que es un patrón, bueno, se lo van a llevar después, un patrón característico, ¿no? Ya en lo que serían las vías urinarias, las personas no pueden llegar a no tener síntomas, o sí, algunos de estos son la poliaquiuria, es decir, el aumento de frecuencia de veces que la persona iría al baño, la disuria, que es el dolor al miccionar o al orinar, y hematuria, ¿no? Orinar con sangre. Y a nivel neurológico también puede haber alguna sintomatología, como lo que sería la mielopatía aguda y subaguda, convulsiones o una disfunción tanto a nivel motor como sensorial. E incluso puede haber un aumento de la presión intracraneana, ¿no? Yo creo que estos son mucho menos frecuentes, ¿no? Lo más frecuente es a nivel intestinal en una infección crónica. En cuanto al diagnóstico, principalmente por microscopía se va a ver lo que sería el recuento de huevos en heces, ¿no? A nivel de exámenes de laboratorio, las pruebas de ELISA o hemaglutinación indirecta, y también mediante imágenes, ¿no? Que es lo que le están poniendo en su PPT, ¿no? Ecografías, y la ecografía que se puede ver, la fibrosis periportal, ¿no? O tomografías y resonancias magnéticas. Estas ambas van a permitir observar lesiones hepáticas o también lesiones a nivel del sistema nervioso central. Aquí se ve una resonancia magnética donde este es el hígado y bueno, aquí se ven algunas lesiones, ¿no? Estos puntos negros eh, vendrían a ser una lesión hepática. En cuanto a la prevención, nuevamente implementar programas de vigilancia epidemiológica, ¿no? Hacer un recuento de personas que tienen los síntomas y tratarlas, ¿no? Tratar a los infectados, también un control sanitario del agua potable para que las personas dejen de estar utilizando esas aguas estancadas, ¿no? Que tienen los parásitos, y también una adecuada disposición de excretas, ¿no? Para evitar la continuación del ciclo del parásito. Y bueno, con eso habría terminado el resumen de lo que serían estas tres especies de la clase Trematode, ¿no? Tal vez hay algunos datos nuevos, pero sobre todo les va a servir para sus cursos a futuro, ¿no? Y bueno, lo que está resaltado de rojo es lo que más suelen preguntar, así que grabarse esas partes nada más. Y bueno, se habría terminado conmigo. No sé si hay alguna duda, lo pueden poner en el chat o pasamos al siguiente expositor, no sé si habrá más.
Bueno, chicos, eso sería todo por el repaso del día de hoy. Mañana seguiríamos con los dos exponentes, creo que faltan, Claudia y Leo. Muchas gracias. Ya se pueden ir. Ok, chicos, entonces con eso nos retiramos. Que les vaya bien en su examen.